Radio La Red en Buenos Aires. Nos encontrábamos todos los sábados. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola María, hola Marcos, qué gusto estar en el programa con ustedes. Gracias. Nuevamente. Yo le contaba a nuestros oyentes que viste, yo suelo bautizar a la gente y entonces a vos te decía Ciampas y entonces después vos me aclarabas Ciampa. Entonces decía, bueno, es Ciampas sin S. Bueno, qué linda época. Gustavo, ¿cuáles son los grandes rasgos? ¿Hasta dónde se sabe? Porque viste que trascienden papers, otros no. No sé si hay algo en concreto, pero hasta aquí lo que has podido recoger, lo que conoces, ¿con qué nos estaríamos encontrando en esta reforma laboral? Mira, hasta acá hay dos instrumentos, digamos. Uno formalmente presentado, que tiene estado parlamentario, Sí. está en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un proyecto de ley presentado por una veintena de diputados y diputadas oficialistas del año pasado, durante el año 2024, que, primer instrumento. Segundo instrumento, algo que hizo trascender el gobierno, es un anteproyecto, esto de anteproyecto porque todavía no está presentado en el Congreso de la Nación, tiene formato de proyecto de ley, redactado, articulado, 109 artículos con... en los que resulta notorio que trabajaron varias manos, porque hay diferentes formas de redacción, incluso de los encabezados de los artículos, porque hay algún artículo repetido casi con otra redacción con la temática igual. Hicieron un cortá y pegá. Claro. O, fíjense, redacten lo que quieran para un proyecto de ley de diferentes representantes. Digamos, hay manos de estudio jurídico, esto, digamos, que estamos en la materia, nos damos cuenta de estudio jurídico patronal. Sí. No sé qué va a pasar con ese anteproyecto, si es un globo de ensayo, que puede llegar a serlo. Esto es el intento de tirar todo, porque en realidad se termina con el derecho al trabajo, se transforma el derecho al trabajo claramente en un derecho patronal, de avanzar. El proyecto no sé con cuál avanzarán, pero los dos tienen algunos denominadores en común. Y que además reflejan lo que son declaraciones de funcionarios e incluso del propio presidente. Digamos. Los dos son regresivos, los dos implican degradación de derechos, quita de derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, o derogación de derechos, incremento de potestades patronales, permisión de la actuación arbitraria de los empleadores, digamos, y en lugar de ir hacia una racionalidad en las relaciones laborales, se va a un incremento notorio de la arbitrariedad patronal. Arbitrariedad lo digo en términos, digamos, de esto, de que no tiene por qué ser decisiones racionales, funcionales a la organización de la empresa, donde prevalecen los poderes patronales sobre cualquier rasgo de equidad en las relaciones laborales o de racionalidad, donde, digamos, se impone la voluntad de uno, pues se impone, porque la ley dice se impone la voluntad, y son un retroceso además. Decía un diputado el otro día, que no recuerdo el apellido, que no es un proyecto de reforma, sino de modernización, digamos, ya de inicio, ¿no? Cuando un artículo dice modificarse el artículo tal de tal ley, es un proyecto de reforma, le guste o no le guste, y modernización no es. Esto yo doy una pauta que desde 1919, que se sancionó el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, la primera posguerra, que representa lo que era la preocupación principal en el mundo del trabajo y el tema por el cual se habían desarrollado las grandes luchas obreras, que finalizaron en masacres que hoy en día conmemoramos, ¿no? Cuando conmemoramos el 1 de mayo, claro, estamos conmemorando la víctima de una masacre, por luchar por la jornada de 8 horas, lo mismo cuando se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo, ¿no? Y este convenio 1 recepta esa preocupación de ponerle un límite a la jornada de trabajo, terminar con la jornada de trabajo extenuantes. Es un límite de 8 horas diarias y 48 semanales, que es con algún matiz el que se mantiene en nuestro país de una ley de 1900, de la década del 20 del siglo pasado. Y estos proyectos, los dos, tienen el mismo artículo, tanto el proyecto de ser diputado como el anteproyecto que hizo circular el gobierno, permitiendo llevar la jornada diaria de trabajo a 12 horas.
Claro, porque te María, dicen, mantenemos las 48 horas, es decir, pero te las agrupan todas. Yo le consultaba a De Diego, que hablé el otro día, y le decía, pero doctor, en una precarización como esta, un trabajador, si puede, consigue otro trabajo, dado que los salarios hay un 20% por debajo del índice de pobreza. ¿Y qué hace ahí? O sea, entre otras cosas, ¿no? La planificación familiar, bueno, un montón de situaciones. Pero digo, en esa que es la más urgente, de sobrevivir, le estás literalmente y en latín embromando la vida 2 veces. mira, sí, vos sabés que yo creo que el trabajo es un ordenador de la vida de todos los que trabajamos, ¿no? Uno organiza su vida muy en función del trabajo, todos sus otros aspectos de la vida, social, familiar, deportiva, recreativa, de ocio, incluso lo que se puede, de aprendizaje, de estudio, de otras actividades laborales. Lo que no puede ser el trabajo es un desorganizador de la vida. A esto de las 12 horas se le agregan otros elementos, que es que se puede crear lo que se llama el banco de horas. El banco de horas es esta posibilidad que se le daría a los empleadores de determinar cuántas horas trabajas en determinados periodos, que pueden ser mensuales, semanales. Entonces te pueden decir, este mes trabajas 12 horas, el mes que viene trabajas 4. En el promedio, trabajaste 8, el tema es que el mes que trabajaste 12 no te pagan horas extras. Claro, claro. Pues esto es algo que difiere de la actualidad. Pues muchas trabajadoras y trabajadoras me pueden estar escuchando y decir, si yo trabajo 12 horas. Que para mí no es innovación. Digamos, si ¿para qué me dice que en la Argentina no se puede trabajar más de 8 horas y yo trabajo 12? El tema es que quien trabaja más tiene derecho a que esas horas que trabaja en exceso se le paguen con recargo. Depende de los días, del 50% o del 100%. Y este proyecto quitan eso del recargo. Y además, cuando no sabes en qué horario vas a trabajar, vos no podés organizar tu vida. Claro. Si no sabes si el mes que viene trabajas 12, trabajas 4, trabajas 10, no podés, y no sabes en qué turno, porque además, y en esto que yo decía, el incremento patronal, otro punto en el que coinciden los dos proyectos, tienen la misma redacción en esto, es que a lo que se llama el ejercicio ilegal del ius variandi. El ius variandi es la potestad que le da la ley al empleador, esto es histórico desde siempre, de modificar unilateralmente por su sola voluntad algunas condiciones del contrato de trabajo. Pero la ley tiene límites que pasan por no causar perjuicio al trabajador, porque sea una decisión funcional, esto es que haga la organización de la empresa, porque no altere condiciones esenciales del contrato, la extensión de la jornada, la categoría, la remuneración. Y cuando se sobrepasan esos límites, cuando el empleador sobrepasa esos límites, te traslada a trabajar en un lugar donde te genera un incremento de tiempo de traslado o un incremento de gasto de traslado, o te cambia el horario y te impide realizar las otras actividades que vos venías realizando, o te baja la categoría, o lo hace porque sí, porque yo quiero, porque soy el patrón. En todos esos casos hay un exceso en el ejercicio del ius variandi y es una actuación ilegal del empleador. En esos casos la ley le da al trabajador la alternativa de o bien considerarse despedido, puede hacerlo porque hay un incumplimiento grave del empleador, o bien una acción judicial para que la justicia le ordene de inmediato al empleador que se abstenga de efectuar esa modificación ilegal. Ahora voy al tema... Lo que hace el proyecto es quitar esta última posibilidad. Claro. Con lo cual se incrementa la arbitrariedad, porque el trabajador lo único que puede hacer es considerarse despedido. Así es. Ahora te voy al tema que se blande sobre la importancia de esta reforma laboral para generar, supuestamente condiciones de trabajo y demás que todos, hasta de Diego, la niegan. Una reforma laboral no genera trabajo, eso se tiene que encargar, en todo caso, el Ministerio de la Producción. Pero el famoso tema de los juicios laborales. De la industria, exacto. Gracias, Marco, una vez más. ¿Qué hay de verdad, mito, realidad? Mira, primero, digamos, un tema, si se quiere, macrocultural, ¿no? Porque todos cuando se dice industria del juicio asocian con los juicios laborales. Nadie lo piensa como que puede ser los bancos, la industria de los juicios que le hacen los bancos a sus deudores, o los estados municipales a quienes no pagan los impuestos municipales, o el nacional a quien no paga impuestos, todo mira hacia los trabajadores porque está muy instalado. ¿Y qué hay de esto? Es un mito, María, yo lo tengo analizado, el tema con cifras, con estadísticas. Mira, arranco por la conclusión. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio, que pueden iniciarlo ya, no del total de trabajadores y trabajadoras, no, de los que ya tienen derecho a hacer un juicio, menos del 2% lo inicia. Con lo cual, no existe esta industria del juicio, por el contrario,
tendríamos que preguntarnos qué pasa que más del 98% de los trabajadores se resigna a perder sus derechos, ya sea en dignidad o en dinero, ¿en aras de qué? A ver, ¿y por qué? Uno puede ser por desconocimiento de derechos, y acá hay una responsabilidad grande actual de los propios funcionarios del gobierno nacional. Yo me acuerdo cuando lo veo en los medios diciendo los trabajadores que están en negro no tienen derecho, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a sueldo de convenio, no, perdón. Lo primero que tenemos que hacer es hacerles saber a esos trabajadores que sí que tienen el derecho, porque tienen los mismos derechos que tienen los trabajadores en blanco. Lo que tienen sí es un condicionamiento mayor, mucho mayor, para hacerse valer, o para hacerlo respetar, sí, claro, esos derechos, pero los derechos los tienen. El trabajador no registrado tiene derecho al salario de convenio, a los adicionales, a licencia por vacaciones, a licencia por enfermedad, todos los derechos, es titular de todos los derechos. Pero puede ser que por desconocimiento no reclame, o es por temor. Temor a perder el empleo que se tiene y cuyo empleador está vulnerando los derechos de este trabajador o trabajadora, o temor a no poder acceder a un empleo. Esto es, aquel que ya perdió el empleo, que ya no tiene el empleo, quizás no reclame lo que tenga derecho a reclamar, pues tiene temor a que si le surge un empleo, ese empleador tome conocimiento de que tiene un juicio, entonces no lo contrate. Y además dos factores y que se vinculan, de el mito de la industria del juicio y el mito de que estas reformas son necesarias para generar empleo, digamos, ninguno se corresponde con la legislación laboral. Fíjate que en épocas en que entraron en vigencia leyes que por el mismo sesgo que tienen estos proyectos del gobierno quitaron derechos a los trabajadores, no se generó empleo, por el contrario, se destruyó. A ver, reforma laboral este gobierno ya hizo el año pasado, incorporó en la ley bases un capítulo de reforma laboral, reforma profunda, que decían que era necesaria para generar empleo, y en este año y pico, en lugar de generarse empleo, destruyeron empleo, se destruyó empleo. Y el poco que se generó, que no alcanza a compensar el que se destruyó, fue mayoritariamente no registrado, con lo cual tampoco sirve para generar empleo registrado. Y esto pasó en la década del 90, con la misma secuencia que están haciendo ahora. Que el año pasado una ley, y ahora como si no hubieran dictado una ley, o como si consideraran que es insuficiente, quieren otra, ¿no? Y en la década del 90 esto ya pasó en la Argentina. Los hitos de leyes que degradaron derechos en la década del 90 empezaron 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998 y 2000. Y después estallaron en la Argentina. Y mediando estas sucesivas leyes, llevaron la desocupación del 6% al 21,5%. Ahora, ¿cuándo bajó la desocupación? Bajó cuando se empezaron a recuperar derechos. Cuando se recuperaron derechos afectados, cuando se crearon nuevos derechos, la desocupación bajó hasta el 6,5%. No estoy haciendo una relación directa, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no tiene relación directa entre leyes laborales y generación de empleo. Lo que digo es que no tiene aptitud en la legislación laboral para generar empleo ni para destruirlo. Ayuda a destruirlo, facilita la destrucción. Claro, ayuda para un lado o para el otro. Gustavo, yo te voy a hacer trabajar de nuevo un poquito. En realidad el presidente te va a hacer trabajar un poquito, así que cada tanto te vamos a llamar sobre temas así bien puntuales para que nos lo pases en limpio. Dale, para mí va a ser un gusto, María. Bueno, así que bueno. Muchísimas gracias, un placer. Por favor, gracias a ustedes, te dejo un abrazo a Marcos, un abrazo grande a todo el equipo y abrazo a la audiencia. Gracias. El doctor Gustavo Ciampa, una palabra autorizada del derecho laboral obrero.